Estamos de regreso aquí en Los Periodistas y no los voy a entretener mucho porque hay mucho que platicar con nuestro siguiente invitado, que lo hemos perseguido Álvaro Delgado y yo durante mucho tiempo y se nos estaba escabullendo, pero ya lo tenemos aquí en Los Periodistas. Así que, pues bueno, le damos la bienvenida a Juan Villoro aquí con nosotros en Los Periodistas. Gracias, gracias, Juan. Gracias a ustedes, Álvaro y Alejandro. Qué gusto. Gracias. Bienvenido, bienvenido. El motivo o la justificación para poder traer a Juan a Los Periodistas es que tiene el nuevo libro. Es una antología de cuentos que le edita el Fondo de Cultura Económica, se llama Examen Extraordinario, y la presentación que le hace el fondo, me gustó la portada de tu libro, Juan, muy bonita es, pero no le entiendo. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Juan? Bueno, es muy buena pregunta, Alejandro. Se trata de un acordeón. Veo que tú jamás usaste acordeones porque todos sabemos que fuiste un alumno muy aplicado, Alejandro, pero otras gentes se tuvieron que apoyar de este recurso y yo pienso que el acordeón es un género literario extraordinario, difícil de dominar porque es un arte del resumen y es tan exigente que si lo haces bien, ya ni siquiera tienes que sacarlo porque ya estudiaste tanto para resumir que entonces no necesitas usarlo. Y el cuento, y puesto que esto es una antología de cuentos, me pareció que era muy apropiado que fuera acompañado de ese otro arte del resumen, porque el cuento trata de condensar la realidad en unas cuantas páginas y lo mismo hace el acordeón. La única diferencia quizá es que un género es lícito y el otro es clandestino. Claro. ¿Sigues enamorado del cuento, Juan? Sí, fíjate que fue mi primer amor, como tú sabes, Alejandro. Yo empecé escribiendo cuentos, primero porque no se me ocurría la posibilidad de escribir cuando yo tenía 16, 17 años, que empezaba a escribir algo muchísimo más largo, pero luego descubrí que es un género muy exigente y que al mismo tiempo te da mucho. Fue mi primer amor en la narrativa y pues no he dejado de practicarlo. Esta antología cubre 30 años de cuentos, pero también tiene dos inéditos, o sea que pues trato de mostrar que sigo en ese género. Decía Efraín Huerta, o mínimos, reproduce un diálogo, tú le haces, tú también eres poeta, y le responde el otro, no, yo le hago al cuento, tú le hiciste al cuento, pero no solamente le haces al cuento, Juan Villoro, eres un gran cronista, eres además un observador muy agudo de la realidad cotidiana de México, del deporte y en especial del fútbol, y para quienes somos amantes de la literatura y amantes del fútbol, pues es un privilegio siempre no solamente leerte, que es lo principal que uno debe hacer, sino escucharte. Y en este nuevo libro de cuentos, con dos inéditos, a mí me llama la atención el nombre, Examen Extraordinario, en efecto. Pero pienso que, bueno, el examen extraordinario, uno se va al examen extraordinario después de reprobar. Yo no creo que ninguno de tus cuentos esté en esa condición de reprobar. Más bien parece que lo que tú estás planteando es, los vuelvo a poner a consideración de ti, lector, para que me vuelvas a decir si efectivamente gozaste, disfrutaste de esos materiales. Efectivamente, Álvaro, yo creo que esa es la intención y además agradezco mucho tu juicio de que no salga yo reprobado de este examen y naturalmente yo espero pues que la mayoría de los lectores piensen lo mismo, pero creo que todos los que hemos escrito, Alejandro, por ejemplo, es escritor de ficción, además de periodista y que conoce esta situación, tenemos que exponernos ante la mirada ajena y toda publicación es finalmente
un examen. Y a mí me encanta que en México, que nos gusta encubrir las realidades trágicas con algunos eufemismos, hayamos encontrado esta expresión que sorprende mucho a los extranjeros. Un amigo español me decía, pero hombre, un examen extraordinario, te felicito. No, me fui extraordinario porque no estudié, porque ya reprobé todo. Dice, pero ¿cómo? ¿Ustedes le llaman examen extraordinario a la última oportunidad de pasar una materia? Pues sí, así somos los mexicanos, endulzamos un poco las cosas para alegrarnos una realidad que es bastante amarga, ¿no? Entonces también el título pues me gustaba, y como es una edición esta popular, a precio bastante bajo, destinada también a jóvenes lectores, que muchos de ellos se enfrentan al examen extraordinario, pues era una manera de compartir con ellos una circunstancia que tiene toda persona que se expone al juicio de los demás, ya sea como alumno o ya sea como escritor que publica libros, y en el fondo pues nunca dejas de estar en un aprendizaje ante el juicio de los otros. Yo quiero preguntarte de Grilla, de El País, del presidente, pero nos tenemos que ir a un corte, Juan. Pero antes del corte, yo sé que Álvaro tiene una pregunta que yo no puedo hacer y él sí puede hacer. Entonces, adelante, señor Delgado. ¿De qué? ¿El fútbol? Bueno, no solamente aprovecho la oportunidad porque ayer ocurrió un acontecimiento futbolístico insólito. Volvió a cruzazulearla el Cruz Azul. Yo que soy Puma, yo digo, no le resten mérito al equipo victorioso, que supo reponerse de una goliza de 4-0, y no le atribuyan a la mala suerte, a la incompetencia del derrotado. ¿Tú qué piensas de lo que pasó ayer con el Cruz Azul y Pumas, Juan? Fíjate que antes del partido hablaba yo con Pepe Garza, que es un amigo que trabaja en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y él me decía, yo soy tigre, pero como buen amante de los felinos, cuando eliminan a mis tigres, yo soy puma, y estoy muy deprimido porque, pues, ¿quién remonta un 4-0? Y yo le dije en broma, le dije, mira, el fútbol mexicano es tan inconsistente que cualquier cosa puede pasar. En la liguilla hemos visto altibajas tremendas. Naturalmente, yo no pronosticaba que pudiera anotar 4 goles los Pumas, pero eso fue lo que sucedió. Y yo creo que habla, entre otras cosas, Álvaro, de la terrible falta de consistencia del fútbol mexicano. No es la primera vez que un equipo cae estrepitosamente en la ida y luego sorprendentemente gana. Yo ayer estaba, querido Juan Villoro, dándole vueltas hacia unas páginas ahí, entretenido, y luego oí un grito, y luego oí otro grito, oí un tercer grito, y luego el cuarto grito, y en el cuarto grito me dije, pues no puede haber 4 sismos al mismo tiempo, algo está pasando en este edificio. Entonces me asomé y me di cuenta que ya se oían canciones de Goya, Goya, y dije, ok. Por eso le pedí al señor Delgado que te hiciera esa pregunta que se moría por hacerte. Y sí, efectivamente veo que vives al lado de fanáticos recalcitrantes de los Pumas. Ayer fue un día muy especial para ellos. No hay que quitarle mérito a los Pumas porque realmente salieron al campo con todo en contra y lograron una igualada que, por el rendimiento que habían tenido en el campeonato, los situó en la final. Eso tiene muchísimo mérito contra todos los pronósticos, pero como decía yo también antes, evidencia esta situación totalmente inconstante del fútbol mexicano. Equipo que gana el campeonato y al siguiente campeonato está zozobrando. Se habla mucho incluso en México de la enfermedad de campeonitis, o sea, la dificultad de tener un rendimiento parejo. O sea, si tú llegas a la final, sea Cruz Azul o sea Pumas, habiendo perdido un partido de los dos por 4-0, pues es un poco difícil que aspires a ser campeón, pero bueno, así es el fútbol mexicano. ¿Qué opinas de cruzazulearla? Pues mira, durante mucho tiempo hubo toda clase de interpretaciones, incluso sospechosistas, porque bueno, ahora la Unidad de Inteligencia Financiera investigó a Billy Álvarez. Desde hacía muchos años, numerosos comentaristas habíamos hablado de las irregularidades en la cooperativa, perdón, no en la cooperativa Cruz Azul, sino en la directiva del equipo Cruz Azul, que usando el dinero de la cooperativa
hacía negocios de todo tipo. La cooperativa interpuso al menos 3 demandas penales que fueron desestimadas en juzgados. Se presume que hubo un entramado de corrupción que impidió que eso prosperara, pero ahora ya se probó el posible lavado de dinero y todo el dinero que se ganaba, y estamos hablando de cientos de millones de dólares, o sea, unas cantidades estratosféricas por traspasos de jugadores. Y el fútbol mexicano tiene como característica que el verdadero negocio no es obtener campeonatos, sino vender y comprar jugadores. Ahí está el dinero fuerte por las comisiones discrecionales que se establecen. Y entonces Billy Álvarez tenía siempre un gran pretexto. El equipo calificaba a la liguilla, pero de alguna manera al equipo le convenía no ganar. No quiero decir en un sospechosismo absoluto que ellos perdieran deliberadamente en semifinal o final, pero así ocurría. Y entonces cuando tú llegas a la liguilla, pero no trasciendes para ser campeón, tienes el pretexto ideal para decir, vendemos a uno, vendemos a otro, compramos a otro, y estamos hablando de ventas de jugadores como Mauro Camoranesi, por ejemplo, que fue campeón con Italia en 2006, es decir, jugadores de alto perfil internacional. Entonces, yo creo que el tema del Cruz Azul es muy hondo y tiene que ver con problemas estructurales, y el más grave de todos no está en la cancha, ha estado en el palco del directivo. Hay otro juego que se desarrolla ahora mismo y en el que vamos en una tercera parte y al que ya le entramos, que es el juego del sexenio que va corriendo. Y en ese, pues jugamos aunque no queramos, ya estamos montados ahí, ¿no? Y no somos los que están en las gradas, somos los que están en el campo. Queramos o no queramos, los mexicanos ahí vamos. Hablando de corrupción, de la UIF, Juan Villoro, el presidente llegó ofreciendo a México una cruzada contra la corrupción. Hace una semana se cumplió exactamente 2 años de su llegada al poder. ¿Cómo lo evalúas? Bueno, yo creo que el combate a la corrupción ha dado resultados muy fuertes. Yo creo que la unidad de inteligencia financiera pues ha sido la oficina más destacada en los últimos tiempos, y Santiago Nieto probablemente es el personaje más importante de este año para México. Entonces yo creo que muchas investigaciones que se han hecho ahora, como el caso, por ejemplo, de la Sosa Nostra también, eran casos investigados, sabidos, pero que no se habían comprobado por falta de voluntad política y por falta de ingeniería financiera. Cuando Felipe Calderón lanzó su guerra contra el narcotráfico, desde el principio uno de los grandes problemas fue no acompañarla de una investigación financiera seria. Entonces, me parece que ese combate es uno de los aspectos positivos de esta administración. Estamos en un problema, y ustedes lo saben mejor que yo, Álvaro y Alejandro, de polarización total, que tú defiendes un aspecto del gobierno y se te echan encima todos los adversarios, y al revés, criticas otro aspecto y se te echan encima todos sus apoyadores. Pero yo creo que tenemos que ir distinguiendo lo positivo de lo negativo, y en el combate a la corrupción, sobre todo en los entramados de los gobiernos anteriores, ha dado muy buenos resultados. Creo que todavía falta que se investigue más a gente más próxima, pero también me pareció una buena señal que se le suspendieran recientemente los contratos en Pemex a la prima del presidente. Creo que es un paso en la dirección correcta. Sí, esa es parte de la evaluación a 2 años, a 1/3 del sexenio, y sin embargo, tú, ¿qué adviertes en la deliberación pública? En las redes sociales, por una parte, en los espacios como este, que son periodísticos, en radio, en televisión, en YouTube, como estamos nosotros, en el ámbito de la cultura, de los escritores. ¿Qué percibes en términos de la deliberación? Porque hoy me parece que es ocioso decir si hay libertad de expresión o no. Está en curso, se ejerce, se ejerce no solamente para criticar al gobierno o a los gobiernos de diferentes signos políticos, sino que se ejerce hasta para criticar a quienes son hombres públicos, como por ejemplo el mundo de las letras. Hay críticas
a Aguilar Camín, a Krause, a quienes forman parte de esos grupos, a Paco Ignacio Taibo II. Hay, no sé si tú lo aprecias así, una enorme vitalidad de la deliberación pública, a pesar de todas las animosidades o emotividades. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Álvaro, lo he comentado varias veces, la libertad de expresión se está ejerciendo incluso para decir que no tienes libertad de expresión. Es decir, ahora tú puedes ir a numerosos foros diciendo es que yo no tengo la libertad que debería tener, y sobre todo quienes vivimos, digamos, en los años 70, vimos el caso Excelsior en 1976, lo que significó la intromisión del poder en un medio que se había convertido en el más importante de la prensa escrita en México. Sabemos que hay maneras totalmente coercitivas de acabar con la expresión, y este no es un momento, y no hay que confundir la falta de apoyos a los medios o la falta de anuncios con una censura directa. Lo que sí hay es por parte de la presidencia una crítica que a mí muchas veces me parece ociosa, innecesaria, y que además me parece incluso que le da realce a cosas que no la tendrían si el presidente no hablara de ellas, ¿no? Entonces, de pronto él hace una serie de comentarios y la gente solo se entera de un periódico o de un editorialista porque lo dijo el presidente, que por supuesto tiene cosas más importantes que hacer que leernos a nosotros. Pero dicho esto, creo que es muy importante que este debate no cese, ¿no? Que estemos nosotros muy pendientes, porque finalmente la libertad de expresión depende de ser ejercida. Y otra cosa que me parece muy significativa es que los analistas, los periodistas, solemos caer en el error de pensar que porque nosotros y nuestro consenso critican la realidad necesariamente está pensando lo mismo. Decía con mucha inteligencia Felipe González, no es lo mismo la opinión pública que la opinión publicada. Entonces, recordarán ustedes cuando Trump empezó su campaña, la primera a la presidencia, que todo mundo lo descartaba como un loco. La propia Hillary Clinton le dijo a sus asesores, ojalá nos toque Trump porque lo vamos a vencer muy fácilmente. Y el mismo día de la elección, medios tan prestigiosos como el New York Times, CNN, seguían diciendo, empieza ganando Trump, pero cuando llegue el voto ilustrado de las capas urbanas, van a ganar los demócratas. Obviamente ellos estaban leyendo su mente y estaban pensando en su consenso. Entonces, nosotros podemos calificar al presidente de una manera, y creo que en los medios suele tener una calificación negativa, mayoritariamente negativa, lo cual habla de una situación de excepción muchas veces en México, pero mucha gente lo apoya, la mayoría de la gente lo apoya en los sondeos de opinión. Y yo creo que como analistas no debemos perder esta doble relación, opinión pública y opinión publicada, que son distintas, y nosotros debemos entender lo que piensa y siente la gente, que no siempre lo hacemos porque nos postulamos muchas veces como consumidores de políticos, consumidores de presidente, y los analizamos desde una superioridad que, la verdad sea dicha, no tenemos. Claro. Juan, hoy hace una serie de movimientos el presidente interesantes, agrega más mujeres a su equipo, que me parece siempre una apuesta inteligente ahora mismo, en estos tiempos que vivimos. Y pues siempre podemos querer unas cosas, no querer otras y demás, pero pues a 2 años sí es posible decir qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta de este gobierno. Nosotros aquí nos mantenemos diciendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y específicamente, Juan, del equipo que tiene el presidente, como si de repente no nos estuviera oyendo ni el presidente ni en la audiencia, tú, ¿a quiénes agarrarías y dirías, señor presidente, estos no le sirven, estos tres, y yo creo que hay que darles más cancha a estos otros? ¿Te atreves a tanto, Bueno, mira, yo quisiera hablar de mi campo, que tiene que ver con la cultura, y creo que nos queda de ver muchísimo la Secretaría de Cultura. Recientemente yo escribí un pequeño balance al respecto, y realmente ha ido de un escándalo a otro, ¿no? Desde el escándalo original de anunciar que suspenderían los
apoyos a los artistas, el FONCA, que luego finalmente se acabó desintegrando por ser un fideicomiso, pero no ha sido sustituido de manera satisfactoria por otro programa. Lo mismo la reducción a EFIARTES, que es lo que apoya a todos los empeños de los productores artísticos independientes. Ya ha habido escándalos como prestarle Bellas Artes a la Iglesia de la Luz del Mundo, para que su líder celebrara su cumpleaños número 50, y él fue arrestado por múltiples cargos, entre ellos abuso sexual de niños y cosas así en los Estados Unidos. Tenemos el falso anuncio de una voz de Frida Kahlo que se iba a dar a conocer con bombo y platillo como una conquista casi nacional. Se abrieron las plicas de concursos literarios en el INBA. Bueno, entonces un desaseo total. Y recientemente este chat de funcionarios que estaban tratando de desactivar a los colectivos, es decir, tratando de destruir las iniciativas de la sociedad civil, una cosa verdaderamente vergonzosa. Uno de los participantes, Pablo Rafael de la Madrid, en ese chat dice: ellos ya no me consideran interlocutor. Pues claro que no, nadie considera interlocutor real a esas personas. Y hoy la secretaria, en vez de tomar medidas suficientes y cambiar las cosas, simplemente pidió una disculpa e hizo un llamado al diálogo. Es decir, un rollo totalmente absurdo. Eso está muy mal. Y otra área muy conflictiva es, ustedes lo saben mejor que yo como periodistas, Notimex, dicho por los propios trabajadores de la empresa, y otra sería para no incumplir el envite de Alejandro, otra el CONACYT, que está, pues digamos, si hubiera un sondeo en la comunidad científica de tipo referéndum, pues creo que no lo aprobaría de ninguna manera la directora de CONACYT. Entonces, yo creo que hay áreas que están muy mal y que le están causando mucho problema a la cuarta transformación, y que realmente vale la pena modificar. No me estoy refiriendo necesariamente a quitar a los titulares, pero si pasa lo del chat, por ejemplo, pues tú dices, bueno, tiene que haber sanción por quienes participaron en el chat. Si la secretaria no lo sabía, hizo mal su equipo, lo cual ya está muy mal. Hizo mal su equipo, pero en cuanto lo sepa, tiene que tomar medidas mucho más drásticas. Yo quisiera plantearte una cosa. Pues sí, hay que someter a escrutinio riguroso al gobierno, al poder público en general. Y la alternativa, ¿qué opinas de esta unión PRI, PAN, PRD? Bueno, el PRIAN con los patrones, la Coparmex, Claudio X González, orquestando esta unión para enfrentar a Morena y al presidente. No, y en algunos casos se están planeando, como en Sonora, Álvaro, también sumar al PRD, y sumarán todo lo que puedan. Me parece que ese es el fin de la congruencia, es el fin de las ideologías. No significa nada ya ninguno de esos partidos. El PAN y el PRI son ejemplo de la cleptocracia, son delincuentes que estuvieron trabajando, robando en México durante mucho tiempo. Su trabajo consistió en eso. La política mexicana a mí me recuerda a una película de Woody Allen, Robó, Huyó y lo pescaron, en donde tal vez ustedes tengan memoria de esa escena donde llega Woody a asaltar un banco y ya hay otra banda asaltando el banco. Entonces a él se le ocurre una idea genial. Le dice a los clientes que están siendo asaltados: oigan, a ver, voten por quién quiere que los asalte, ¿no? Esa es la política que han ofrecido tradicionalmente el PAN y el PRI. ¿Quién quieres que te asalte? O sea, hemos tenido esas pruebas durante 71 años con el PRI, más los 6 años posteriores de Peña Nieto y 12 años del PAN. Entonces, ahora, posturas muy distintas respecto, por ejemplo, a libertades individuales, el derecho libre a decidir la vida, tanto en el aborto como en la eutanasia. El PAN pues tiene una política que no puede conciliarse con la del PRI en apariencia, pero ahora resulta que con tal de ganar se pueden unir. Entonces echar montón para ganar, pues yo creo que simple y sencillamente habla de la falta de credibilidad de estos partidos políticos, que lo deseable sería que desaparecieran para siempre.
y ojalá pudieran surgir otro tipo de partidos, pero también yo creo mucho en la política ciudadana, en los grupos sociales que no sean partidos que puedan influir, establecer agendas, presionar a la gente, tener una política cada vez más ciudadanizada y más participativa, y que podamos tener más controles ciudadanos. Ojalá eso pudiera desarrollarse, pero si la Secretaría de Cultura se dedica a desactivar colectivos, pues no hay mucha posibilidad de que participe la ciudadanía. De pena ajena, qué barbaridad. Juan, qué privilegio, Juan. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y de verdad que sí, hemos buscado a Juan Villoro para tenerlo en Los Periodistas, pero pues yo sé que está muy ocupado, entonces vamos a tener que insistirle más, y perseguirlo más, porque yo sé que siempre es un gran gusto y un privilegio tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro, gracias a ti, Álvaro, gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Pues vamos a un